Buenos días, hoy tenemos el placer de presentarles a un gran gurú de la comunicación, de la educación, un todoterreno, un pastoralista. No en vano ha sido profesor y director del Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid, y está a punto de jubilarse. Bueno, parte de su producción muy importante, aquí la tienen, varios libros. Educar, Jesucristo. Este tenía un título muy significativo: Jesucristo falta clase. Después hablamos de él. Bueno, estamos con José Luis Corzo Toral, un experto también en Don Milani, en la educación liberadora, en la educación del maestro de la escuela de Barriana. José Luis, es un placer tenerte con nosotros. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. También para mí es un placer. ¿Jubilarte con júbilo? No, me jubilan, es una obligación que viene por el calendario y no toca más remedio. Me encuentro muy bien y estaría todavía algunos años más enseñándose. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué vas a hacer? Eso no lo he pensado. O sea, sistemáticamente evito hablar y pensar sobre lo que haré después de terminar este curso. Este curso sigues en activo. Evidentemente, sí, este curso estoy dando clases hasta el final, ahora estamos comenzando el segundo semestre. Pero tengo varias tareas de publicaciones y de investigaciones abiertas que me imagino que los primeros años querré acabarlas. Pero en fin, no lo sé, no me lo he planteado. Te llaman catedrático de la palabra. Sí, es el nombre de la cátedra que ¿Es el nombre de la cátedra? Sí. Yo creo que el anterior catedrático de la palabra en el Instituto Superior de Pastoral fue don Antonio Cañizares, que eso significaba una de las 4 tareas de la Iglesia, ¿no? Pues la predicación y el testimonio, la liturgia, la diaconía, el servicio a los demás y bueno, y la comunidad y la atención a la comunidad. Entonces el instituto tenía 4 cátedras y una de ellas es esta de la palabra. No quiere decir que sea uno un biblista, sino más bien que sabe de la predicación, de la evangelización, ahora que está tan en el candelero. Y esa es la cátedra. O sea, a mí me gusta mucho por el amor a la palabra en cuanto tal, por la filología pura y dura que me apasiona desde el punto de vista pedagógico. Así que fue un regalo, porque en San Damaso yo fui catedrático al comienzo de San Damaso, cuando todavía era Salamanca. Fui catedrático de pedagogía de la religión, que estaba también muy bien y eso era muy ad hoc, ¿no? Pero luego después, al pasar al Instituto de Pastoral a tiempo pleno, pues la cátedra que había era esa, pedagogía de la palabra, teología de la palabra. Y dije yo, esto me gusta todavía más. Suena bien además. Sí. Hablabas de la predicación. ¿Cómo está la predicación actual? Hay más preocupación que nunca. Hay más auxilios al servicio de los predicadores más que nunca. Cantidad de ayudas, ¿no? Pero yo creo que todavía no. ¿Te refieres a homiléticas y cosas de estas? Sí, homiléticas, apuntes. Hay muchos servicios de estos, libritos que acompañan los distintos ciclos litúrgicos con ideas para la homilía muy bien hechas, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo para el fiel cristiano una obligación enorme. Tiene que oír 52 homilías al año el buen cristiano que va a misa, que son los domingos y algunas fiestas de guardar. Y sin embargo, la enseñanza de la predicación en un instituto incluso como el de Pastoral es bastante más insignificante. ¿Se predica bien o se predica mal? La gente se queja mucho. La gente se queja mucho, pues esa es la señal de que predicamos mal. ¿Qué nos falta para predicar? Ayer leía de un autor francés, que yo creo que era Mauriac y tal, que en ningún sitio se veía unos rostros tan inexpresivos como durante la predicación en la iglesia. Incluso miras a la gente, yo mismo lo hago, miras a la gente y hombre, cuando ves que hay reacción, cuando notas caras que se mueven y tal, te alegra muchísimo. O que desconecta a la gente. Sí, o desconecta o asiste impávida a lo que les echen. Pero ¿es culpa entonces de la gente que desconecta o del predicador que ha dejado de ser el gran predicador de campanillas que mantenía la atención? ¿Por qué hemos bajado tanto el nivel en cuanto a eso? Es decir, hombre, yo no sé si el modelo perdido debe ser el gran predicador de campanillas. No, como lo has dicho, no me suena tampoco digo como bien. Oratoria. Sí, no me suena tampoco bien. Claro, hoy día yo creo que el problema no está tanto en la vieja oratoria
en los foros de la oratoria, cuanto en los medios de comunicación, ¿no? Es decir, la alternativa al rollo de la homilía no es tanto el acordarse de los grandes, cuanto alguien que tenga amenidad, que tenga atractivo, que tenga belleza. En los medios, dices, sí, en los medios de comunicación. Pero, ¿y la gente que va a misa? Pues es decir, eso tiene que soportar... Que la gente que viene a misa no creo que venga añorando a un gran predicador, sino lo que viene añorando es alguien que le diga cosas interesantes que te capten la atención, que eso es lo que están acostumbrados con los medios de comunicación. Como lo que escuchan en la radio o en la tele. Claro. Es decir, mensajes claros, directos, claro, incisivos. Breves, con un lenguaje verdaderamente atractivo, significativo, etcétera, etcétera. Sí. Yo, si me preguntas, una vez en una revista que me preguntaron, en confrontación con otro señor que hablaba desde otra facultad de teología, yo dije, mire usted que las homilías tienen que ser bonitas. Pues podemos decir de las homilías hasta la noche aquí cosas de lo que tiene que hacer la homilía y tal. Yo dije, entre todo eso elijo que tiene que ser bonito. Por ejemplo, ¿por qué no citamos más a los poetas? El género poético está plagando la Biblia, inunda la Biblia. El género poético, los salmos, pero no solo los salmos, sino narradores bellísimos. Las parábolas de Jesús son de una belleza extraordinaria. Yo me quejo, la clase de religión para los católicos que quieran y no sé qué, pero oiga, pero se va a ignorar el hijo pródigo. O sea, un estudiante español, que por eso Jesucristo falta a clase, un estudiante español se traga toda la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, enseñanza secundaria obligatoria hasta los 16 años, y más, y no ha leído nunca el hijo pródigo, el buen samaritano. Son textos de la literatura universal, independientemente de la fe, hombre. Es de una belleza imponente. Veo que vas a tu carencia, una de tus profundas carencias, que es la educación, ¿no? La educación en cuanto a clase de religión y educación en general. ¿Qué es lo que está otra vez de moda el tema de la clase de religión? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se está planteando? ¿Se está planteando a tu juicio bien? ¿Habría que replantearlo de otra manera? La clase de religión en la escuela pública. Sí, sí. Mira, yo creo que aquí hay como dos universos, ¿no? O dos hemisferios. Cuando en uno es de día, en el otro es de noche, y los dos pertenecen a la Tierra, ¿no? Aquí solamente se habla de uno de esos hemisferios. Me refiero a la propia Iglesia, solamente ha cogido una de esas dos partes, habla de ella, insiste en ella, pero se ha olvidado de la otra. Según una, que es la que está escogida, hay un derecho de los católicos como una sociedad abundante en España, pero en cualquier caso microsociedad incrustada dentro de la otra gran sociedad española, plural, aconfesional, incluso laica, agnóstica, etcétera, etcétera, y entonces ahí se reivindica el derecho que tienen estos católicos a tener su propia enseñanza dentro de la escuela o sus propias escuelas dentro del sistema educativo español. Yo creo que eso es legítimo, eso es legal, eso está muy bien, pero hay otro hemisferio perfectamente posible, que es la presencia de los cristianos, como tantos otros ciudadanos del país, en la cosa pública, por ejemplo, en la enseñanza. Entonces, no se trata tanto de la educación de la fe de los nuestros, cuanto de colaborar a una educación más humana, más profunda, e incluso, como dice un texto siempre ignorado en estos ambientes, un texto del Vaticano, educación a la fe. O sea, una educación que sirva de invitación a la fe, de preparación a la fe. ¿Por qué no van a haber cristianos que monten un colegio, no precisamente para los hijos de católicos, por el derecho que tienen sus papás a que les... sino los cristianos montan una escuela para todos, y principalmente, como dice ese mismo texto y el Vaticano II, y principalmente para los pobres, para los que no tienen familia o para los que están alejados de la fe. Pues te salen dos escuelas completamente distintas. Una es Adusum Delphini, una está dentro de la comunidad cristiana y para engordar la comunidad cristiana y la fe de la comunidad cristiana, cosa muy legítima, y la otra está para anunciar a toda criatura que existe Jesús. Entonces yo diría,
la religión, como hacen los obispos italianos, debe ofertarse a todos los escolares españoles porque es una ocasión cultural que ninguno debería perderse. Eso quiere decir que habría que cambiar la asignatura, que no debería ser confesional, sino una asignatura de lo que en épocas propuso Legario y alguna gente más, sociedad, cultura y religión, o dejamos la asignatura confesional. Puede ser confesional hasta de 2 grados, pero no de 3. El grado número 1 es la Iglesia la que confecciona la asignatura. Lo que se enseña está pensado bien, es ortodoxo. Grado número 2 de confesionalidad lo enseñan profesores seleccionados por nosotros, elegidos por nosotros. Grado número 3. Los alumnos han de ser católicos o susceptibles de ser católicos y por lo tanto la materia se da para educar en la fe y para... No, desactiva el 3er grado. Entonces son cristianos que están en la escuela, tienen unos programas que son los oficiales, etcétera, etcétera. Pues los exponen para todos, no como formación catequética, porque los alumnos... Eso ya lo dijeron los obispos en el 79. Sí, que la clase no es una catequesis. Que no es una catequesis, justamente. Entonces, claro, hay que revisar mucho que los libros de texto, un libro de texto que tiene por título en una lección Dios es nuestro Padre, eso es catequesis, porque esa confesión, Dios es nuestro Padre, es una confesión de fe. Habría simplemente que rebajar el tono y explicarlo muy bien, ¿eh? Los cristianos rezan así. Los cristianos dicen que Dios es Padre. Jesús de Nazaret consideraba... ¿Y los que no quisiesen esa clase así, se les debería ofrecer una alternativa o no? No, yo creo que todo el mundo debe conocer las tradiciones religiosas del mundo moderno. Eso lo están pidiendo hasta en Francia. Y la laica Francia tiene desde 1905 una escuela absolutamente laica. Y sin embargo se dan cuenta que la sociedad se ha hecho plural, que hay ya una 3ª generación de islámicos y que por lo tanto los francesitos como los islámicos y tal deben conocer las tradiciones religiosas. A mí me parece que eso es obligación del Estado, puro y duro y laico o confesional o como sea. Entonces yo creo que como en España este problema se arrastra hasta la universidad, que en la universidad tampoco se estudian las religiones. En contra de lo que pasa en Alemania y en otras partes, claro. En la misma Francia hay escuelas de altos estudios de la religión que son universidad, en definitiva, y donde, tú sabes, la gran tradición de autores franceses. De la Sorbona y de otros sitios. Claro, claro. Entonces aquí eso no lo tenemos. Por lo tanto, en este momento, a mí me parece que de modo transitivo, ¿cómo se dice?, de modo provisional, debería la Iglesia ofertar su preparación, sus universidades, su teología, pero no para enseñar catequesis, sino para educar la fe de los que la eligen, sino para enseñar a todos qué sea el cristianismo y ojalá, el que lo sepa hacer, qué es el cristianismo y qué son las otras religiones. No, pero no le permiten el acceso a la universidad. La propia Iglesia institucional no puede entrar en el ciclo ordinario de las universidades a enseñar. No, pero es que la universidad debería de ampliar su campo de estudio también a lo que sucede en el ser humano religioso. Porque no es un arqueologismo esto, es una constante en la historia que ahora está, digamos, puesta muy en entredicho en la Europa secularizada. Ni siquiera en los Estados Unidos está la religión relegada a la intimidad y al secretismo. Esto es no, allí al contrario, presumen de ello, ¿no? Claro, esto es un sarampión. Yo no conozco directamente los Estados Unidos, pero vamos, por lo que sabemos todos de cultura general. No, yo creo que esto es un sarampión tremendo que le dura mucho tiempo a Europa, pero que le trae consecuencias nefastas, porque la convivencia en los países, he puesto el ejemplo de Francia, que ha sido clamoroso, claro, y otras muchas cuestiones, yo creo que hay que estudiarlas también. Por lo tanto, la Iglesia podría servir su sabiduría y sus profesores para hacer eso. Generalmente cuando se dice esto, dice, tú lo que quieres es cultura religiosa. Digo, sí, pero con un matiz. Cultura religiosa como arqueología, o sea, estudiar aquí la religión de los egipcios no es lo que yo propongo. Cultura religiosa como antropología, es decir, cómo es el hombre cristiano, cómo es el hombre islámico, cuáles son sus mitos, cuáles son sus creencias, cuáles son
cómo es el hombre religioso. Claro, en general y en particular. Pero para eso habría que introducir también las otras cosmovisiones o las otras antropologías religiosas de los islámicos, de los judíos, de los protestantes, y no centrarnos solo y no tener solo exclusivamente el derecho a que el obispo nombre al profesor de turno, porque pero eso me parece que son condiciones impuestas por la falta, por la carencia universitaria de conocimiento de la religión. Es decir, si a mí ahora me tocara reglamentar una clase de religión como yo mismo la propongo, de una forma total, desde el Ministerio de Educación, no tendría profesores para esa materia tal y como yo la propongo. ¿De dónde han salido? ¿Qué titulación les pedimos? A los de Historia del Arte les vamos a dar la posibilidad de enseñar qué es el Islam o qué es el cristianismo. No me parece. ¿Por qué dices Jesús no va a clase? Un título muy rotundo, muy mediático, muy significativo, ¿no? Sí, pues por 3 razones. Primera, porque debería de ser un personaje de la escuela española y no está. No se aprende Jesucristo. Es más fácil aprender Cervantes, aprender Dante, aprender no sé quién. Jesucristo no se aprende. Napoleón, hasta Hitler, si me apuras, se conoce en la escuela, pero este personaje no se conoce en la escuela. Segundo, porque Jesucristo, según San Mateo, capítulo 25, advierte que el examen final va a ser porque él tuvo hambre y le dimos o no le dimos de comer, tuvo sed y le dimos o no le dimos. Era ignorante, no sabía hacer la O con un canuto y le enseñamos o no le enseñamos. Eso no lo dice, como tú sabes bien, y ninguno de nuestros oyentes se equivoca, pero sabe bien cualquier oyente que entre las obras de misericordia está enseñar al que no sabe. Entonces, cuando yo escribí el libro, parece que han bajado un poco, pero no sabemos si han bajado porque hay más escuelas o han bajado porque se mueren 113 millones de niños en el mundo sin escuela. Pues esos 113 millones, uno por uno, es Jesucristo que no va a clase. Y nos dirá, oye, no tenía escuela y no me la pusisteis. Todavía enseñar a los pobres, enseñar a los fracasados escolares, debería de ser la predilección de la Iglesia. Lo ha dicho en el Concilio Vaticano II. No hay que cambiar eso por los hijos de los católicos que nos necesitan. Eso es un fraude. Porque eso está muy bien, es muy legítimo. Pero lo que el Concilio dice es principalmente los destinatarios de la escuela católica son los pobres, los que no tienen familia, los que no tienen fe. Luego tendríamos que deslocalizar colegios católicos que están en ciertos sitios y llevarlos a las periferias. Sí, yo propongo dos fórmulas. Una es esa de la deslocalización y también la recolocación de muchos niños de la periferia que podrían, con un autobús pagado incluso por el APA, de católico y apostólico y romano, que pagaran un autobús para venir de la Cañada Real al centro de Madrid a buenas clases, ¿no? Esa sería una fórmula. Y la otra fórmula, muy importante también, sería que inequívocamente donde haya una escuela de cristianos, de profesores cristianos, haya una complicidad con los pobres. Por lo tanto, niño rico o menos rico que cae en ese colegio sabe que ese colegio está para ver el mundo desde la óptica de la pobreza. Eso sería el ABC. Estás hablando de educación liberadora, estás hablando de, ahí en el trasunto se ve a Paulo Freire y se ve sobre todo a don Lorenzo Milani, ¿no? Tú eres un gran experto, un gran impulsor. Es decir, si se ha mantenido durante muchos años la figura en España, sobre todo de Lorenzo Milani, ha sido porque te has dedicado a ello, ¿no? Cartas a una maestra célebre, que me decías que se sigue editando y que va por ya va por la 6ª edición en PPC, en PPC, pero hay otras 4 en una edición catalana primitiva, que era Hogar del Libro, y luego otra en otra edición. Debo tener por aquí la nota porque la tomé anoche sorprendiéndome a mí mismo. No, la primera fue una catalana que hizo 5 ediciones en castellano y algunas en catalán, que se llamaba Novaterra, desde 1970. Fíjate que el libro salió en Italia en el 67, en la primavera del 67. Ya en el 70 estaba el libro en catalán y en castellano. Y luego después Hogar del Libro, otra segunda editora catalana, hizo otras 3 ediciones más, con lo cual ya tenemos 8. Y ahora PPC, desde 1996, acaba de sacar, el 2011, 2011 sí. La 6ª edición. ¿Qué se sigue manteniendo? Es decir, ¿la intuición de don Milani sigue siendo válida?
Bueno, para mí, sin duda ninguna, sin duda ninguna. Me alegra mucho que me preguntes eso o que saques este tema, porque me da mucha pena que la Iglesia se haya perdido. Hombre, no solo ha perdido, porque yo mismo, y hemos fundado una asociación de renovación pedagógica que se llama el Grupo Milani, con una revista. Que editamos una revista hace 15 años, la revista Educarnos. Una revista que no se hace publicidad, que no hace publicidad, que, en fin, que es muy modesta. ¿Se puede ver en la red? Muy aguda, sí, y colgamos los números en la red, amigosmilani.es. Amigosmilani. Pues ya saben ustedes dónde encontrarlo, amigosmilanis.es, www. Sí. Bueno, pues entonces de Milani y de Freire teníamos que haber aprendido cosas maravillosas para la educación católica, apostólica y romana. Me parece que no las acabamos de asumir. Por ejemplo, la que decíamos ahora de los destinatarios de la escuela. Milani concibe la escuela como una institución social compensatoria. No es para mí una aberración pensar que la escuela obligatoria desde los 6 años de los niños, que empiezan antes, hasta los 16, puede ser una institución selectiva de los mejores para ir pensando en quién irá a la universidad. No, mire usted, la enseñanza obligatoria es para igualar a los españoles y, por lo tanto, mejor escuela para el que más lo necesita. Y mejor escuela significa más tiempo. El niño de una familia burguesa aprende mucho en casa, y en las vacaciones el niño de una familia trabajadora, humilde, no tiene esas oportunidades. Por lo tanto, más tiempo, mejores profesores, una ratio menor entre profesor y alumnos. En fin, una escuela compensatoria, si alguien la tiene que hacer, son los cristianos, que se lo saben muy bien. Y eso es lo que propuso don Milani, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay algo fantástico que me parece que tanto en Freire como en Milani, lo que pasa es que más explícito a lo mejor en Milani que en Freire. Muchos tienen la mala idea de que la educación es una plataforma educativa, social, común para todos, a la que añadimos como un sombrero la fe. Traducido a la práctica escolar, las asignaturas van como van en cualquier otro colegio, y luego después se añade la catequesis, los actos de piedad, lo explícito cristiano que a tanto les gusta, ¿no? Yo siempre digo, lo explícito indica que debe haber algo implícito. Si no hay algo implícito, nunca habrá algo explícito. Bueno, pues lo implícito aquí es que el gran lugar de Dios, el locus theologicus fundamental para cualquier judeo cristiano, es la historia. Lo que les pasa a los hombres es el lugar de Dios. Todos sabemos que a Moisés se le dijo: es que estoy harto de ver la opresión de mi pueblo, cómo le someten y le subyugan los capataces de Egipto, ¿no? O sea, el propio padre de la liberación del pueblo de Israel se ha fijado en la historia, ¿no? Que se aprende en la escuela, sino la historia de los hombres, en geografía, en historia, en ciencias, en todo, ¿no? Entonces, hagamos de las asignaturas un conocimiento de la realidad, porque la realidad es transparente, ¿no? La realidad trasluce lo divino. Por eso me gusta a mí vuestro oficio de periodistas, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a la gente? Si eso se hace bien, que lo hacéis muy bien vosotros, si eso se hace bien, ¿qué le pasa a la gente? ¿Cómo llora el padre, ¿no? Cuando ve a sus hijos oprimidos? ¿Cómo llora el padre cuando ve a sus hijos perdidos, criminales? Bueno, pues esa es para mí la escuela católica, la que enseña la realidad. Eso significa darle una vuelta como un calcetín, pues fíjate, a la escuela católica que tenemos. Pues peor para ella, si tiene que dar la vuelta como un calcetín, peor para ella. ¿A qué se había dedicado? ¿A qué se había dedicado? Es que no le daban importancia al aprendizaje de las asignaturas. Yo creo que insisten demasiado en una cosa que ahora le llaman evangelizar en la escuela, como un añadido explícito, contra el que no tengo nada, ya lo dije antes. O sea, allí hay que estudiar a Jesucristo, claro está. Pero hombre, lo fundamental de una escuela es el crecimiento paritario, compensatorio de los últimos y en contacto con la realidad. En ese contacto con la realidad hay un elemento sublime, Freire y Milani lo han tocado mucho, que es la palabra. O sea, porque nosotros, ya como sabemos, los hombres de este siglo, ya desde el 20 lo sabemos muy bien y desde antes,
es en la palabra donde conocemos la realidad. Se hace patente el ser en la palabra. Entonces, claro, ¿cómo le están llamando a la crisis? ¿Cómo le están llamando los hombres a la historia, a las diferencias norte-sur? ¿Cómo le llamamos a África? El apalabrar la realidad en el conocimiento, eso es Paulo Freire y eso es Lorenzo Milán. No debería entrar ningún profesor a ninguna escuela católica, y de las otras tampoco, ¿eh? Si no fuera... Por eso me gusta mucho a mí el movimiento que hay, que se ha despertado hace poco, de profesores cristianos por la escuela pública. Digo yo, pero ¿cuánto tiempo han tardado en salir a la luz pública cristianos que están en la escuela pública? ¿Cómo no? Muy bien. A favor de ella, de la escuela pública, que es la que llega realmente a los más últimos, ¿no? Claro. Hablabas del llanto de la crisis, ¿no? ¿Está la Iglesia Católica Española atenta a ese llanto? Es decir, parece que hay cierto silencio, parece que no se quieren denunciar las causas, parece que Cáritas sí está haciendo una labor extraordinaria, pero sin hurgar demasiado en los culpables. Es decir, bueno, solucionamos. Tal y como me lo preguntas, yo digo que sí y quede muy bien. La Iglesia española, es decir, todos los cristianos que forman este pueblo de Dios que está en España, ¿se preocupan de los últimos? Te digo rápidamente que sí. Las jerarquías, los documentos oficiales, la cúpula de esa comunidad se preocupa, pues yo creo que menos, creo que poco. ¿Por qué? Pues porque hay otros asuntos. Suena mucho más en los medios de comunicación una pastoral de los obispos sobre otros temas, los embriones ahora recientemente, que no estas cuestiones de la crisis. Eso me puede dar un poco de pena, pero ya me contentaría yo con que los medios de comunicación social, además de sacar lo que dicen los obispos, sacaran lo que dice la gente de la Iglesia, lo que dice Cáritas, lo que dicen los que están ayudando a los chavales del fracaso escolar, porque hay cientos de iniciativas cristianas en esa línea. Sí, tú lo que pasa es que, como bien sabes, la dinámica de los medios focaliza, digamos, a las cúpulas, en los partidos, en los organismos, en todas partes, ¿no? Sí, es decir, es que es la cúpula la que tiene que testimoniar lo que vive las bases, claro. Sí, claro, ahí entramos en esa teología de la Iglesia y del servicio, en el Instituto de Pastoral, el servicio a la comunidad cristiana que hacen los obispos, pues cómo debe ser, ¿no? Y ahí habría mucho que hablar. Pero a mí me parece que un medio de comunicación, incluso como este vuestro, ¿no? que claramente preocupado por el tema religioso y eso, no solo se fija en la Iglesia, en la cúpula, no, se fija también en la otra gente, y eso es muy importante porque ha habido protestas contra los desahucios que los llevaba una monjita que vi yo en alguna revista de la Iglesia, ¿no? Tiene más fuerza que un obispo en un momento determinado. Esta buena mujer está llevando el Evangelio a la ayuda física y concreta a personas desahuciadas, sean de la religión que sean. La imagen pública que estamos dando se corresponde con la realidad que vive la Iglesia española, porque es un poco eso, ciertamente no. Yo me quejo mucho, y además los pastoralistas tropezamos constantemente con la imagen oficial, con la imagen jerárquica, con la imagen parcial de la Iglesia, y es casi como un telón, como una barrera. Hemos tenido ahora la semana de teología pastoral 24 en el Instituto de Pastoral, dedicada a invitar a la fe, y sin que fuera uno de los temas, en los coloquios, en los apéndices de las conferencias, etcétera, constantemente salía el obstáculo. Pero, hombre, si el Evangelio donde se tiene que reflejar es en el rostro de la Iglesia, ¿cómo ahora decís que la Iglesia... Yo hablé de los tragaluces, ¿no? Los tragaluces de lo divino, una cosa que me gusta mucho. Bueno, ahí con el amor a las palabras. ¿Qué son los tragaluces? Los símbolos, los lugares mundanos en los que está la luz de Dios, y por lo tanto que nos llama la atención esa otra realidad, esa alteridad de Dios, ¿no? A eso le llamaba yo los tragaluces. El tragaluz trae luz y por lo tanto vemos mejor nuestro mundo oscuro aquí en el sótano,
mencioné la obra de Buero Vallejo, ¿te acuerdas? El Tragaluz. El Tragaluz. Bueno, pues por aquí nos ilumina nuestra pobre realidad oscura, tanto personal como colectiva, un mundo sin Dios, un mundo en afelio, decía Ortega, un mundo en eclipse, decía Martin Buber, ¿no? Por un lado eso, la luz ilumina nuestra realidad, pero al mismo tiempo el tragaluz te asegura que hay una presencia luminosa afuera, a la que no puedes ver en directo. Si mirase uno por el tragaluz a la luz del sol, te deslumbraría, ¿no? Como vas conduciendo y te da la luz del sol. Pero esa combinación de dentro y fuera es el símbolo religioso, que es tan importante, ¿no? O sea, no hay evangelización sin esa simbólica. Y sin ese testimonio. Claro, porque el gran símbolo, que eso lo sabemos todos, de teología elemental, es precisamente el mirad cómo se aman. Mira cómo son estos, ¿no? Mira cómo viven estos. En cambio, en los medios, en este medio en concreto, estamos viviendo desde hace años una lucha de fronteras entre dos tipos de creyentes, entre dos iglesias, entre dos sectores, entre dos sensibilidades, pero a veces a muerte, es decir, con un odio que se nota en los comentarios, por ejemplo, a las noticias que no son de mi cuerdo, que van a que, lógicamente otros entran y dicen no se aman, porque si se tiran... ¿Cómo hemos llegado a esa esquizofrenia un poco de fronteras? Yo creo que hay una componente ibérica en eso. No creo que en otros países donde seguro que hay conservadores y vamos a llamarles así progresistas, pues no creo que haya, tú le has dicho odio incluso, ¿no? Sí. Yo me hubiera atrevido, pero tú probablemente palpas mejor esa realidad social, ¿no? Bueno, pues eso es muy español, ¿no? Aquí o se es rojo o se es azul. Y no hay término medio, y además hagan lo que hagan los azules, yo os digo que estos son los buenos y que los otros eran peores. Esto lo estamos oyendo estos días, sí. Y uno dice, oiga, pero si de aquellos ya hablamos y les hemos echado al rincón, ya no les ha votado la gente, al contrario, ahora hay que hablar de estos, hombre, que tienen una mayoría absoluta. Bueno, pues nada, seguimos con bueno, por gran fidelidad. A mí me parece que eso es una componente un poco ibérica. Pero luego, tristemente, mira, te puedo contar una cosa, que me temo que aquí se va a enterar todo el mundo, pero te la puedo contar a ti porque este año he escrito una columnita en Vida Nueva, pequeña, me parece que son 1700 caracteres, eso no es nada, ¿no? Pero que la tenía aquí esa columna durante años. Ha sido a propósito de volver otra vez a culpar a los progresistas, entre comillas, de los males de la Iglesia, ¿no? Con una terminología que tú conoces mejor que yo seguramente, que es la hermenéutica del Concilio Vaticano II. Lo dijo el Papa en 2005 a la Curia Romana. Él habló de dos hermenéuticas del concilio. Bien, el magisterio del Papa es como es, él fue perito en el concilio, tiene todo derecho a hablar de dos hermenéuticas. Pero aquí en España resulta que llevamos, los conté, 34 años, que son 27 del Papa Wojtyla más los actuales, 34 años donde todo se ha hecho desde una hermenéutica, la segura, la continuista, la buena. Por favor, ¿cómo es posible después de 34 años, decisión tras decisión, movimiento tras movimiento, nombramiento tras nombramiento, haciéndolo todo en la hermenéutica segura, seguir diciendo que son los progresistas los que han vaciado los seminarios, han creado la desafección a la Iglesia? A mí me parece que esto clama al cielo por falso. Comparto absolutamente el diagnóstico pero es gravísimo, y lo he publicado también porque por ahí. Si esto fuera verdad, que efectivamente una parte de la Iglesia ha escogido la hermenéutica buena, oye, estoy diciendo la hermenéutica, si alguien no lo sabe, es la interpretación del concilio, no estoy hablando de herejías. La palabra hermenéutica no habla de herejía, ¿no? Si es verdad que una parte de la Iglesia jerárquica ha elegido la mejor parte, la hermenéutica buena, y ha dejado caer toda la otra hermenéutica, se ha producido un cisma desde arriba. Esto es ya más serio, porque la tarea de la cúpula es la unidad, es una iglesia de comunión. Yo siempre he dicho,
y no creas que estoy cenando por ahí todos los días, pero siempre he dicho que al discrepante es al que hay que invitar a cenar. A mí me invitan casi nunca, y yo discrepo en muchas cosas, y me parece que esa es la teología de la comunión eclesial, invitar al discrepante. Hombre, ¿por qué dices eso? No optar por una línea y encima echar la culpa al que se ha quedado fuera, ¿no? Eso no tiene sentido, ¿no? Porque además sale discrepante entre nosotros en el catolicismo este visceral que a veces vivimos en España, se le ignora, se le ningunea, no existe. No existe. Es decir, no es invitado a ningún foro eclesiástico donde puedas pronunciarte, donde puedas... No. Eso es un poco triste. Y sin embargo hablamos del atrio de los gentiles. Ya, bueno, pero son planos completamente diferentes, claro. Ese atrio de los gentiles está hecho en otra perspectiva, en la de llamar a los de fuera y tal. Pero o sea, que es más fácil entenderse con los de fuera, con los oponentes o los adversarios o los enemigos que con el discrepante o el disidente interno. Sí, sobre todo nos gusta mucho llamar a casa a otro, ¿no? Pero aquí me parece que hay que salir por los caminos a buscar a la oveja perdida. Es otra dinámica pastoral. No es solamente que yo llamo y entonces vienen unos cuantos que les gusta esto de la música sagrada, el atrio de los gentiles, la oratoria, la lectura del Evangelio, en fin, pues sí, se ha llenado la iglesia, hemos hecho cosas muy bonitas. Han venido a nosotros. No, pero mire, lo que me interesaba era saber a quiénes ha salido usted al encuentro. ¿Y por qué nos cuesta tanto aceptar ese sano pluralismo? Es decir, una época que tú y yo hemos vivido después del concilio, en que, por escenificarlo, en la cúpula eclesiástica española episcopal estaba un Tarancón y estaba un González Martín, y eran dos sensibilidades que convivieron. Yo sé poco de alta política eclesiástica. Sé poco, entre otras cosas, porque yo mismo he hecho un paréntesis en mi actividad intelectual y vital, y no quiero una confrontación directa con esas cúpulas que me parecen importantes, pero no la esencia de la vida de la Iglesia en España. Entonces no sé entrar a ese trapo. ¿Por qué haya pasado? No lo sé. Me imagino que podríamos hablar mucho rato y encontrar muchos caminos, ¿no? Lo que más me duele a mí es que aparezca como la opción más segura, esa opción que evita el pluralismo. Y casi como la única, ¿o no? Sí, casi como... Bueno, en la práctica para ellos es la única, pero me duele mucho que eso aparezca como lo más seguro porque es lo menos evangélico. Es decir, si tú me pones teóricamente un folio aquí con las actitudes que elige la mejor parte, la mejor hermenéutica, somos los buenos, y el otro lado, la otra postura que sea más dialogante, que busca más al discrepante, etcétera, etcétera, digo, esto es más evangélico, se ve la legua. O sea, y eso es lo que me duele. Porque además la institución está desaprovechando cantidad de energía, de gente como vosotros, como otros muchos, que los orilla, que los deja en los márgenes. Sí. Estoy pensando en un Juan de Dios, estoy pensando en cantidad de grandes pastoralistas, grandes fenomenólogos, grandes teólogos, que están, digamos, al menos desaprovechados. Sí, eso es indudable, desaprovechados por parte de las luminarias de arriba, pero bueno, luego hay otra gente que es ahí donde se encuentra muy a gusto, ¿no? En contacto con esas personas y tal. Pero lo triste de esto es que alguien me ha dicho que ya está calculado lo que esas luminarias van a durar, las luminarias discrepantes, ¿no? Que ya nos han puesto fecha de caducidad. Sí, y eso lo otro de los grandes argumentos. Comprendo porque en esos 30 y tantos años a los que me refería antes se ha formado mucha gente, seminaristas, laicos, gente de los movimientos, que se han formado en ese aire seguro, que prescinde del discrepante, que prescinde de la otra interpretación más abierta, etcétera, y por lo tanto esa gente lo ven como estos tíos anacrónicos, ¿no? Estos tíos molestos que siguen aquí. Volveremos al centro, el péndulo girará. Mira, la Iglesia tiene una juventud imponentemente segura, que es que no ha tocado nunca la Constitución. A mí me hace gracia cuando oigo a los políticos que dicen, es que ya nuestra Constitución de 1978
pues ya lleva 30 años, ya lleva no sé cuánto, hay que cambiar la Constitución. Yo digo, uy, la Constitución de mi patria no se ha tocado nunca, es el Evangelio. Por lo tanto, pase lo que pase, caigan chuzos de punta, siempre habrá alguien, un Francisco de Asís, que leerá el Evangelio y dirá, oiga, pues aquí decía que todos vosotros sois iguales y que a nadie le llaméis Padre, que uno solo es el Padre que está en los cielos. Por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Fíjate si no se podía haber eso retocado para que sigamos llamándole Santo Padre al Papa. A mí me llamaron durante un tiempo Padre Maestro, porque me encargaron los escolapios de ser padre maestro de los juniores, y yo decía, pero no le podemos buscar otro título, porque dice el Evangelio que ni padre ni maestro, que uno solo es el maestro, ¿no? Vamos a llamarle el tío José Luis, ¿verdad? Pero ¿por qué padre maestro? Bueno, el Evangelio tiene mucha fuerza, está inédito. ¿Sabes qué? O sea, que siempre hay esperanza de que, hombre, claro que hay esperanza. De que volvamos a sumar, digo yo. Por supuesto. Ah, bueno, sumar tendencias dentro de la Iglesia, no sé si una se está a punto de extinguirse. Yo creo que no. Más bien una se está quedando sin clientela, porque la desafección de la sociedad a la Iglesia, es decir, el silencio de la Iglesia entre los valores y el aprecio social de la gente es atronador. Es un silencio que atruena. O sea, que sube la espiritualidad y baja la religión. La religión como confesión. Hay encuestas muy bien hechas sobre ese punto, incluso sobre los jóvenes, ¿no? No es lo mismo concentrar una millonada de jóvenes en un momento determinado que decir que esos jóvenes son la juventud española. Tú lo sabes, ¿no? Esos estudios que se han hecho. Por cierto, ha muerto Blasco hace poco, ¿no? El gran sociólogo de los marianistas, que era uno de los que trabajaba con González. ¿Pedro Blasco? Sí, ha salido hace poco su muerte. Me ha sorprendido, es una noticia de hace pocos días. También no lo sabía, ¿no? Sí, y bueno, pues yo creo que ahí eso es indudable, o sea, el silencio de la Iglesia en el mundo social y en el aprecio de las instituciones. Me parece que estábamos en los últimos lugares. Nos adelantan instituciones de más prestigio, de más audibilidad. Estamos casi a la par de los políticos, que ya es decir, el descrédito. Eso es muy triste, sí. Eso es muy triste. Y sin embargo el Evangelio es el que tiene que sonar. Yo estoy contento de que ahora se hable de evangelización, porque tutto sommato a lo que eso suena es a Evangelio, no otra cosa. O sea, que hay esperanza a nivel intraeclesial. ¿Ves también esperanza de salida a la crisis, de acabar con la corrupción? ¿Debería la Iglesia, en este caso de la corrupción, tener una palabra también de denuncia? Sí, yo no lo sabría hacer porque nunca me lo he planteado, pero desde luego sí, claro, de eso hay que decir claramente. Hay que decir claramente con una palabra profética de denuncia y también de reconocimiento de lo que en nosotros haya habido de no claridad, de cuando lo haya habido, o de connivencias con determinados políticos porque nos parecían que eran los de casa y luego resulta que pobres gentes, ¿no? Pues son como los demás y han hecho sus fechorías como los demás. Pero sí, eso algo habría que decir. En muchos aspectos, pero es un tema que me desborda un poco para así improvisarte qué habría que decir. Terminamos, ya ven que es una gozada hablar con José Luis, que además divulga fenomenal. ¿Qué nos recomendarías de toda una vida dedicada a la educación liberadora, digamos? Bueno, pues que no se desaprovechen dos pedagogos cristianos como la copa de un pino cada uno de ellos y que están semi-olvidados. Paulo Freire, que entre otras cosas dijo, como todo el mundo sabe repetir, pero nadie se lo toma en serio: nadie educa a nadie, nos educamos en comunión, mediatizados por el mundo. Dice, no, hola, pues qué cosas dijo. Pues mire usted, muy simple, que yo no modelo a otro, que el proselitismo, el hurgar, como decía Tobar, el hurgar en las entretelas de otro, por muy hijo nuestro que sea, es una inmoralidad. Nosotros lo más que podemos hacer es buenos ejemplos, buenos consejos, buenos todo eso. Pero sobre todo, lo que hace la educación es otra cosa que enseñar. Lo que hace la educación es entablar redes. No solo educando, sino sobre todo redes con el mundo.
Nos educamos en la medida en que enganchamos en relaciones con los pobres, con los ricos, con la verdad, con la mentira, con el embuste, con África, con Siria, con Mali. Por lo tanto, la educación es un proceso vital de relaciones, de enganche. Eso es Paulo Freire. Nadie educa a nadie, así en solitario, sino que nos educamos en comunión, mediatizados por Mali, por Siria, por la crisis, por tal, ¿no? Y claro, eso es fantástico. ¿Por qué no lo sabe todo el mundo? ¿Por qué no lo trabajamos con los profesores de los centros cristianos? ¿No? Parece que están buscando los mejores para que den catequesis. El de geografía me interesa más que el catequista. Cuando explica sobre los mapas, se ve a la gente, se ven los hemisferios y el norte, sur y la guerra. Se ve una proyección Peters del mapa mundi en la que se vea que Europa es pequeñita y África inmensa y Asia no te digo. Claro, eso me interesa mucho más, ¿no? Y tanto Freire como Milani nos harían mucho bien. Por eso nuestra revista se llama Educarnos. Educarnos. No educarnos mutuamente, sino educarnos todos frente a la realidad. José Luis, muchísimas gracias. Es una gozada haber hablado contigo y esperamos que vuelvas pronto por aquí. Pues gracias a ti, yo estoy contento. Sí.